Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente al curso de aparatología estética y electroestética. En la tarde de hoy vamos a estar hablando un poco de las corrientes variables, específicamente de las corrientes variables de baja y de media frecuencia, que son muy utilizadas en muchos procederes estéticos dentro de los centros de belleza, tanto para los centros de belleza que trabajan faciales, corporales, como los tratamientos capilares. Este tipo de modalidad terapéutica o modalidad estética ha estado experimentando un nuevo auge en los últimos años, principalmente con el desarrollo científico-técnico, el desarrollo de las nuevas tecnologías, el desarrollo de los microprocesadores que llevan los equipos de estética, y están marcando un salto evolutivo en las miles de posibilidades terapéuticas, estéticas y cosméticas que sin duda seguirán teniendo un impacto muy positivo en lo que es el embellecimiento de nuestros pacientes, de nuestros clientes, en la recuperación de algunos estados, por ejemplo, de algún envejecimiento cutáneo precoz, y en la disminución, por supuesto, de muchos gastos, digamos, de útiles o de gastos sanitarios en nuestra estética. En esta era en que la corriente eléctrica tiene una alta demanda o un gran uso dentro de la cosmetología y los centros de belleza de forma general, se pone de manifiesto la integración entre muchas áreas del conocimiento. Por eso es que le digo que este curso de aparatología estética no es un paso a paso de los equipos, porque existen muchos y diversos tipos de equipos eléctricos. Y entonces sí hay que tener un conocimiento básico de lo que es la física, la química, la fisiología y algunos tipos de patología en dependencia al área de servicio corporal, facial, capilar, en las que vayamos a emplear los diferentes equipos de electroestética. Y así podemos hacer tratamientos cada vez más específicos, más personalizados, y por tanto hoy en día está en lo que es la industria de la bioingeniería y de la electrofisiología muy integrado con también la industria del embellecimiento, y por tanto la electroestética ha contribuido a ampliar el campo de acción de nuestra especialidad, y también hay otras especialidades, principalmente dentro de la electroterapia médica, de la medicina deportiva, de la cirugía estética, en la parte de traumatología, la parte médica, donde los procesos de electroterapia como tal, que es como se llama, ¿no? Electroestética, es el uso de la corriente eléctrica, pero en terapias médicas y también en fisioterapia se emplea mucho este conocimiento del uso de las corrientes eléctricas, y como ustedes ven es grandísimo en varias especialidades, no solamente en estética. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de las corrientes de baja frecuencia. ¿Qué definen y cómo se clasifican estas corrientes? Por supuesto, son un grupo de corrientes variables. Ya habíamos hablado anteriormente de las corrientes constantes, o también llamadas las corrientes continuas, y habíamos hablado específicamente de las características de la corriente galvánica, que se conoce muy bien. Entonces, vamos ahora a hablar de las corrientes de baja frecuencia, que son un grupo de corrientes variables cuya intensidad varía a lo largo del tiempo. Esta es una característica muy importante. Determinado esto por los pulsos
o por el pico, y esa es la onda que vemos aquí en la figura, este tipo de onda que corresponde a un valor máximo cuando alcanza la gran intensidad y un valor mínimo. Los intervalos de aparición de estos picos es lo que mide su frecuencia, que está comprendida entre el 1 y los 1000 hercios. Habíamos dicho que el hercio, o sea, Hz, era lo que medía la frecuencia. Y recuerden que el hercio comprende a un ciclo por segundo. Todas estas corrientes variables tienen en común un rango de frecuencia entre el 1 a 1000, tienen la capacidad para producir contracción muscular. Y esto es una característica principal de las corrientes de baja frecuencia. Y también tienen, por supuesto, en estética, una capacidad anestésica que es muy destacable en algunas de ellas. Ya vamos a ver ahora la diversidad de estas corrientes. Entonces, a modo de resumen, una corriente de baja frecuencia va a ser variable porque no mantiene constante su intensidad. Esa intensidad a la hora de atravesar o hacer su efecto fisiológico, porque es bipolar, porque cambia de dirección a lo largo del tiempo. Si hablamos de la forma de la corriente, las corrientes de baja frecuencia van a ser rectangulares, que precisamente por la forma en la que varía su intensidad, van a ser ininterrumpidas porque el paso de la corriente no cesa a lo largo de todo el tiempo de su aplicación. Y son, por supuesto, de baja frecuencia porque precisamente su medición va a estar entre 1 a 1000 Hz. Entonces, ¿cuáles son los tipos de corriente de baja frecuencia? Y voy a mencionar también los de media frecuencia, que son más utilizados en las estéticas, que van a ser también las llamadas micro corrientes. También van a ser aquí van a estar utilizándose mucho en las estéticas las corrientes de TENS, las corrientes excitomotrices, las corrientes interferenciales y las corrientes rusas o de Cox. Posteriormente yo le voy a estar hablando más o menos en cuáles son las características básicas de cada uno de estos tipos de corrientes de baja y media frecuencia, que son los más empleados en una unidad en estética. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué es tan usado estas microcorrientes en nuestras cabinas faciales, en nuestras cabinas corporales, en nuestro trabajo en diferentes terapias capilares? Principalmente los diferentes tipos de electroterapias son utilizados por los beneficios que para el cuerpo humano tienen. Y yo de forma muy general se lo agrupé en 3 beneficios que son muy importantes cuando usamos electroterapia. Estamos hablando de, primero, el gran efecto calmante. Segundo, el efecto antiinflamatorio. Y tercero, un efecto de reestructuración. Por ejemplo, el efecto calmante, cuando hay una zona inflamada o un dolor localizado, la aplicación de la electroterapia produce un efecto analgésico, que ya habíamos visto que estas microcorrientes tenían esa característica fundamental sobre el tejido tisular. Así se alivia notablemente el dolor en esa zona que está inflamada y que puede llegar incluso a desaparecer. Cuando hablamos de un efecto antiinflamatorio, es la combinación con la vasodilatación pasiva que ocurre
al aplicar esta microcorriente y que esta vasodilatación y este efecto antiinflamatorio en muchos casos consigue recuperar los tejidos dañados. Y cuando estamos hablando de los beneficios de la restauración, cuando aplicamos las microcorrientes, el bombeo que se produce muscular, porque ustedes saben, como ya les he explicado anteriormente, que las corrientes provocan una excitación a nivel muscular. Entonces este bombeo muscular provoca un equilibrio o restaura el equilibrio en esa zona donde se está aplicando la corriente. ¿Por qué? Porque va a provocar que mejore la circulación y mejore la circulación, la microcirculación sanguínea. ¿Y qué ocurre cuando mejoras la microcirculación? Mejora la oxigenación también de toda la zona donde estás aplicando la electroterapia. Y por supuesto va a actuar también sobre el sistema linfático, aumentando también lo que es la circulación de este sistema linfático. Por tanto, cuando vemos todas estas características que tienen las corrientes de baja y mediana frecuencia, un ejemplo muy bueno para emplearla en nuestras estéticas es principalmente en algunas lesiones, cicatrizaciones, por ejemplo, de algunas lesiones que no se acaban de cicatrizar, entonces que se llaman cicatrizaciones retardadas. La podemos emplear para mejorar o tratar de aumentar la velocidad de cicatrización de esa lesión que quedó ahí y no se acaba de curar. Principalmente en medicina, las personas que tienen úlceras y no se acaban de cicatrizar, a veces se usan en medicina medicina estética, el tema del anestésico se usa mucho principalmente en las neuralgias, en las mialgias, en las contusiones o en los llamados esguinces para aliviar el dolor que se siente por algunos tipos de efectos fisiológicos que puede producir.